Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. Caminando Jesús a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y Galilea, y entrando en una aldea le salieron 10 leprosos, que parándose de lejos, alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, apiádate de nosotros. Luego que los vio, dijo: Id, presentaos a los sacerdotes. Y acaeció que mientras iban quedaron limpios. Uno de ellos, al notar que había quedado limpio, volvió, glorificando a Dios a grandes voces, y se derribó a sus pies, rostro por tierra, dándole las gracias. Y este era samaritano. Jesús replicó: ¿No son 10 los curados? ¿Y los 9, a dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia. No dice a tus descendientes, cual si fuesen muchos, sino a tu descendiente, refiriéndose a uno solo, que es Cristo. Quiero decir que, habiendo Dios otorgado un testamento a Abraham, la ley, que fue dada 430 años después, no abroga aquel testamento ni invalida la promesa, porque si la herencia de hijos de Dios se nos da por la ley, ya no lo será por la promesa. Y Dios, por la promesa, hizo a Abraham la donación, pues ¿de qué sirve la ley? Se puso para conocer los delitos hasta que viniese el descendiente, Cristo, a quien fue hecha la promesa. Y fue promulgada por ángeles por mano de Moisés el mediador. Ahora bien, el mediador no lo es de uno solo, y Dios es uno solo. La ley, pues, será contraria a las promesas de Dios. No tal cosa, porque si la ley pudiese justificar, la justicia vendría realmente de la ley. Mas la ley escrita lo encerró todo bajo el imperio del pecado, para que la promesa se diera a los creyentes por la fe en Jesucristo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En la misa de hoy tenemos a nuestro Señor Jesucristo curando a estos 10 leprosos que gritaban de lejos pidiendo que tuviera misericordia de ellos. La lepra era considerada, además de la enfermedad del cuerpo, una impureza legal. Por eso nuestro Señor Jesucristo los envía a que vayan a presentarse al sacerdote, que tenía la potestad de juzgar a ver si realmente habían sido o no curados. La lepra, todos sabemos que es una enfermedad repugnante, en donde se podría decir que son como cadáveres vivientes. El cuerpo, la carne, se pudre en vida. Y es símbolo y clara imagen de lo que sucede con el alma en pecado. La lepra del cuerpo es símbolo del pecado en el alma, no porque los leprosos necesariamente sean pecadores, sino porque en el Evangelio se usa de esta manera. La lepra del alma es el pecado, como la enfermedad del cuerpo es así de repugnante, así peor todavía podríamos decir con Santa Teresa, que si alguien viera el estado de un alma en pecado mortal, no pecaría nunca, porque es tal la repugnancia de tal espectáculo. En la oración que acabamos de rezar dice: Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Y para que merezcamos alcanzar los bienes que prometes, haz que amemos lo que manda. En esta oración tan cortita está el secreto de la perfección cristiana, las 3 virtudes teologales y pedir a Dios que amemos lo que mandas, porque amando lo que
lo que manda Dios nuestro Señor, es como alcanzaremos el fin último de toda criatura humana, que es el cielo. Tenemos por un lado el fin último, que es el cielo, y por otro lado el pecado que nos aparta del cielo, que nos aparta de Dios. Nosotros, cristianos, el máximo enemigo de nuestra alma es el pecado, y eso lo tenemos que meditar siempre y darle la importancia de vida, todos los días de nuestra vida. ¿Cuántas veces es como que convivimos con el peligro de una manera normal, habitual? Estamos en un estado que si nos tomara la muerte nos iríamos al infierno. Esa no es la vida común de un cristiano, que quiere el amor de Dios y quiere la perfección cristiana. Convivimos con el pecado como quien convive con la lepra, pero el leproso está gritando desde lejos, tratando de que nuestro Señor Jesucristo lo escuche para curarlo. El pecador es como que dice, total, después me arrepiento y a último momento siempre voy a tener tiempo para arrepentirme e ir al cielo. Pues falso, porque Dios es misericordioso, sí, infinitamente misericordioso. Pero las Sagradas Escrituras dice, de Dios nadie se ríe. Y Dios es paciente, sí, pero llega un momento en que el tiempo se acaba. Y la paciencia de Dios se terminó con el tiempo, y el tiempo se nos fue dado para economizarlo, para hacer economía. Así como somos tan buenos para hacer los negocios de la tierra, seamos buenos para hacer los negocios del alma. Y el tiempo nos fue dado para que lo produzcamos y amemos a Dios, evitemos el pecado y no estemos la mayoría de nuestro tiempo aquí en la tierra en estado de lepra espiritual, es decir, estado de pecado mortal. Si entendiéramos que con un solo pecado mortal se merece el infierno, si supiéramos que vivir en pecado mortal, acostarnos en la cama en pecado mortal, no sabemos si al día siguiente vamos a levantarnos, porque ese día puede ser, esa noche puede ser la última de nuestra vida. Si supiéramos que Dios tiene pensado desde toda la eternidad cuántos pecados nos va a perdonar en esta vida, porque Él vive en un eterno presente. Para Dios no hay tiempo, Él es eterno. Si consideráramos que lo peor que le puede pasar a un alma es esta lepra espiritual, no caeríamos tan fácilmente en el pecado. Nos apartaríamos con un poquitito más de interés de las ocasiones de pecado, viviríamos con más consecuencia nuestro cristianismo, viviríamos con más fidelidad a lo que prometimos un día en el bautismo. Creer en Dios, amar a Dios. Si quieres entrar a la vida eterna, nos dijo el sacerdote, guardarás los mandamientos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Y cuando nos impuso la vestidura blanca, el sacerdote nos dijo, consérvala inmaculada ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo para que tengas la vida eterna. Si no la conservamos inmaculada, no vamos a tener la vida eterna. Inmaculada significa estar libres de pecado. Ya sé, hasta el justo cae 7 veces, dice la Escritura. Y San Pedro le dijo a nuestro Señor que tenía que perdonarle a su hermano hasta 70 veces 7, es cierto. Pero no hagamos común en nuestra vida algo que no es común para un cristiano que realmente ama a Dios. Somos frágiles, es cierto, pero tenemos el gran medio de la oración, tenemos el gran medio de los sacramentos instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Tenemos en el Evangelio de hoy al único que volvió a dar gloria a Dios, a ser agradecido. Hemos pensado en las gracias, dones tremendos, inmensos que Dios nos ha concedido a cada uno de nosotros, la vida, la familia, los sacramentos, la misa, el rosario.
No, estamos todo el día distraídos, pensando en cualquier cosa menos en nuestra vida espiritual. Cuando deberíamos estar pensando todo el día en el amor de Dios, en que Dios nos está mirando. Caer en éxtasis, como hacían los santos, con el solo pronunciar la primera palabra del Padre Nuestro, Padre. ¿Qué significa tener un Padre que es Dios, que está en el cielo y que está continuamente mirándonos, amándonos, y nosotros estamos todo el día olvidándonos de Él? Cuánto agradecimiento tenemos que tener. Y no juguemos con Dios, porque de Dios nadie se ríe. Él es misericordioso, sí, pero es justo. Conozcámonos. Si sabemos que yendo a tal parte estamos en ocasión de pecado, no vayamos. Si sabemos que vamos a escuchar tal conversación y vamos a caer en pecado, no la escuchemos. Si sabemos que vamos a frecuentar tal amistad y vamos a estar en ocasión de pecado, no vayamos. Si vamos a prender la televisión para estar expuestos a una mala mirada, no la prendamos. Si nos levantamos, que nuestro primer pensamiento sea para Dios, rezando las oraciones de la mañana, de la Virgen Santísima, del Ángel de la Guarda. Nos sentamos a la mesa, no hagamos como los animalitos que se sientan y comen, sino bendecir y dar gracias a Dios, como hizo el leproso de hoy. Tan sencillo. Las acciones de gracias abren el torrente, los caudales de las misericordias de Dios. ¿Por qué? Porque tomamos en cuenta que todo se lo debemos a Él. Las cosas naturales, de las que vivimos y estamos habituados a estar rodeados de ellas y sin embargo son dones de Dios. No nos damos cuenta. El día que vivimos, el tiempo que vivimos. Y darnos cuenta que todo es providencia también y que todo nos lo da Dios para que nos acordemos de Él y para que lo amemos. Y ahí están también las quejas, que hoy hace frío, que hoy hace calor, hace tiempo malo, hace tiempo bueno, pero siempre tenemos algún motivo de quejarnos cuando Dios nos dio este tiempo para que ganemos nuestra alma para el cielo. ¿Y qué son la vida del hombre sobre la tierra comparado con la eternidad en el cielo, si realmente sabemos aprovechar el tiempo? Tengamos siempre presente entonces los dones que Dios nos ha dado, porque teniéndolos presentes es como vamos a tener más motivos para amar a Dios, para acordarnos de Él y que Él nos está mirando continuamente, que nada podemos hacer fuera de la presencia de Dios, aunque nosotros nos olvidemos de Él, Él no se olvida de nosotros. Si hubiera una posibilidad de que Dios se olvidara de nosotros, volveríamos a la nada. Entonces, Dios está con nosotros siempre. Dios nos mira en el instante mismo en que estamos pecando contra Él y abofeteándolo, Él está presente. Tratemos de no contristarlo entonces con nuestros pecados, con nuestra lepra. Vivamos en estado de gracia. Un solo pecado mortal merece el infierno. Y no solamente eso, sino que además todos los méritos que hemos estado ganando durante toda la vida se borran por esa infidelidad a Dios. Y después hay que recuperarlo. Es como si tuviéramos arcas llenas de oro, de incienso y de plata por nuestros rosarios, nuestros sacrificios, nuestras penitencias, y de golpe, por un instante, por un pecado que se comete en un instante, lo tiramos todo por la borda, como se hace en los barcos que están sufriendo tormenta y se aligera el peso. Se tira al mar y no hay forma de recuperarlo, sino es mediante un acto de mayor amor de Dios, que se hace mediante la confesión. Pero una confesión puede ser más o menos perfecta. Entonces uno va a recuperar más o menos de acuerdo al dolor y amor con que hizo esa confesión. No seamos tontos, seamos inteligentes, amemos a Dios, aprovechemos el tiempo, seamos agradecidos. Y seamos agradecidos de haber recibido tantos dones de Dios como tenemos, los sacramentos, la oración, el conocimiento que tenemos de nuestra religión católica, de nuestra religión cristiana. Seamos consecuentes con ese conocimiento. Pidamos a María Santísima en este día de hoy, que por su intercesión
que aumente Dios en nosotros la fe. Si tuviéramos la fe del tamaño de un granito de mostaza, dice nuestro Señor Jesucristo, podríamos decirle a aquel monte que se trasladara y se trasladaría. Y mediante la fe vamos a tener la esperanza. Y con la fe y la esperanza vamos a tener mucha caridad, todo por intercesión de María Santísima. Y la caridad es el amor de Dios, y el amor de Dios es que Él inhabite en nuestras almas mediante su gracia y la ausencia de la lepra espiritual que es el pecado. Pidamos a María Santísima entonces ese aumento de fe, esperanza y caridad, y pidámoselo también al ángel de la guarda, que nos lo tenga y que nos lo conserve hasta el día de nuestra muerte. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.